Jóvenes, esta semana vamos a desarrollar la semana número 3 en lo que concierne a los temas de movimiento en caída libre, ya tanto sea el movimiento vertical y el parabólico, y el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, solo acá en Elite Class. Hoy día vamos a desarrollar lo que es la semana número 3 en lo que concierne al capítulo de caída libre, movimiento parabólico y movimiento circular, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a empezar con este tema tan importante que es la caída libre. Uno diría, ¿cuándo un cuerpo se encuentra en caída libre? Fácil. Un cuerpo se encuentra en caída libre cuando éste sube o baja simplemente por acción de la gravedad. Por ejemplo, acá, observarás tú en esta figurita, el cuerpo es lanzado hacia arriba, este va a subir y luego va a regresar por acción ¿de quién? De la gravedad, ¿de acuerdo? Muy bien, pero recordemos, ojo, recordemos acá que el movimiento en caída libre es un movimiento de subida o bajada. ¿Sí? En el vacío. Claro. Recordemos, cuando un cuerpo se mueve en el vacío, ¿de acuerdo? Ya sea subiendo o bajando verticalmente o subiendo y bajando en forma parabólica, ¿de acuerdo? Estaremos en caída libre, ¿de acuerdo? El vacío es un lugar donde no hay aire. Si el cuerpo sube o baja en ausencia del aire, simplemente diremos que está en el vacío. Por ejemplo acá, si en este momento yo dejo caer un cabello y un plumón, ¿quién llegaría primero al piso? El plumón le va a ganar, ¿cierto? Cae más rápido, es más pesado, es más grande, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué el cabello se retarda en caer? Fácil, porque está en un lugar donde hay aire, ¿cierto? Y al haber aire, el aire va a retardar su caída, ¿cierto? Y va a caer lentamente. Pero ¿qué pasaría si no hubiese aire? Yo suelto el cabello y suelto el plumón y obviamente los dos caerían de la misma manera, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros comprobamos que en el vacío, sin importar el tamaño o forma que tengan los cuerpos, estos van a caer de la misma manera, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí. Cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba con una cierta velocidad inicial, cuando el cuerpo llega al punto más alto, cuando el cuerpo llega aquí, decimos que su velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad sería 0. Y todo esto se lo debemos ¿a quién? A la aceleración de la gravedad. Como tú debes de saber, ¿cierto? La aceleración de la gravedad oscila entre dos valores, un máximo y un mínimo. El mínimo es 9,79 metros por segundo al cuadrado y el máximo es 9,83 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? La menor aceleración de la gravedad la encontramos ¿dónde? En la línea ecuatorial. En la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? Y la máxima la encontramos en los polos geográficos. Ahí está, listo, muy bien. Entonces, de esta manera nosotros reconocemos que el valor de la aceleración de la gravedad toma un valor de acuerdo a donde nos encontremos. No varía mucho, pero varía. En nuestra zona la consideramos 9,8 metros por segundo al cuadrado y si el problema me dice 10 metros por segundo al cuadrado, en el mejor de los casos como un valor aproximado entero, ¿cierto? Y así lo consideraremos siempre y cuando el problema lo diga. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. También acá recordemos algo muy importante, que el tiempo que demora el cuerpo en subir, o sea, el tiempo de subida, debe ser igual al tiempo de bajada. Fíjate bien. Por ejemplo, si el proyectil demora 5 segundos en subir, demora 5 segundos en bajar. Y con eso estamos afirmando esto, ¿no? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. También, cuando el proyectil regresa al mismo punto de partida, este regresa con una rapidez igual a la que se lanzó. O sea, si yo estoy en el vacío y hago un disparo hacia arriba, el cuerpo sale con 20 metros por segundo, también va a regresar con 20 metros por segundo, ¿de acuerdo? O sea, la rapidez con la que sale es igual a la rapidez con la que llega, ¿de acuerdo? Entonces decimos, la rapidez, en este caso, si lo planteamos de esta manera, acá, ¿cierto? En este punto, si aquí, en este momento, tiene V sub 1, aquí de bajadita, también, ¿cierto? De bajadita, también tendrá V sub 1, ¿de acuerdo? Ahí está, mira, al mismo nivel, la rapidez también es la misma, ¿ok? Si nosotros planteamos los tiempos, ¿ok? A
B, C, D, E. ¿De acuerdo? Si yo digo el tiempo de D hasta B, ¿a qué va a ser igual? Claro, el tiempo de D hasta B va a ser igual ¿a quién? Al tiempo de D a E, ¿cierto? Tiempo de D a E. También acá, ojo, si me dicen el tiempo de B a C, ese tiempo será lo mismo que de C a D, ¿de acuerdo? Tiempo de B a C es igual al tiempo de C hasta D, ¿de acuerdo? Por eso en muchos de los problemas, a veces de repente me piden este tiempo de B a C y lo trabajo más bien de C a D y el tiempo va a ser el mismo, ¿no? Trabajando de B a C o trabajando de C a D, el tiempo va a ser el mismo, no te olvides, ¿ok? Las fórmulas que nosotros consideramos aquí, las fórmulas ¿sí? Ahí están las formulitas, son las mismas que nosotros ya hemos visto anteriormente en lo que concierne al MRV, ¿de acuerdo? ¿Recuerda las formulitas del MRV? Ahí está, esas son las fórmulas que nosotros vamos a considerar, ¿ok? A ver, la primera sería velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, ¿ok? La segunda formulita sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Tercera fórmula sería altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuarta formulita sería altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿ok? Quinta formulita también sería acá altura en el enésimo segundo, velocidad inicial más menos un medio de la gravedad multiplicado por 2n menos 1. Recuerda que el signo más o menos, ¿de acuerdo? Estas son las fórmulas escalares, ¿de acuerdo? El más se utiliza cuando acelera y el menos cuando desacelera. ¿Y cuándo acelera? Cuando el cuerpo está de bajada. ¿Y cuándo desacelera? Cuando el cuerpo está de subida. O sea que en este caso, el más se utiliza ¿cuándo? El más se va a utilizar cuando el movimiento sea hacia abajo, porque está acelerando, y el menos lo voy a utilizar cuando el movimiento sea hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia arriba, no te olvides, en ese caso, ok, estaría desacelerando, ¿ya muchachos? También la semana pasada nosotros en la clase anterior hemos desarrollado los temas de lo concerniente al MRU, MRV y gráfico del movimiento, quedando en pendiente de ahí algunos problemas de caída libre que hoy día los vamos a desarrollar con estas formulitas. Y no te olvides que todas las fórmulas tienen velocidad inicial, ¿de acuerdo? Y siempre hay fórmulas específicas para lo que a mí me estén pidiendo. La gravedad la tomamos 10 si el problema me dice 10, si no, de lo contrario lo utilizamos siempre 9,8. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, el problema número 11, se deja caer un cuerpo desde lo alto de un edificio. Si demora 6 segundos en llegar al piso, calcular la altura del edificio. Muy bien, dice que de lo alto de un edificio se deja caer un cuerpo y este demora 6 segundos en llegar al piso. ¿Sí o no? En este caso, hacemos un esquema rápido. Dice que el cuerpo se deja caer, o sea que su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Este cuerpo demora en llegar al piso, ¿sí? Para llegar al piso demora 6 segundos, dice, ¿no? Este tiempo va a ser 6 segundos, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuánto vale la altura del edificio? O sea, ¿cuánto vale esta altura de acá? ¿No? Eso es lo que me están preguntando. Según la fórmula de caída libre que nosotros conocemos, la fórmula indicada sería altura es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso utilizamos esta fórmula con el signo positivo, puesto de que como está de caída, obviamente está acelerando y por lo tanto debo elegir el signo más. En este caso la altura que me piden es h, es igual, si la velocidad inicial vale 0, al multiplicar 0 por tiempo, que es 6, ¿cierto? 0 por 6 me va a dar 0. En este caso esto ya se anula.
Sería un medio de la gravedad que vale 10 multiplicado por el tiempo que es 6 elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esto, ¿cuánto nos quedaría? Nos va a quedar 180 metros, ¿ya? Y esa sería mi solución. ¿Ya, muchachos? Entonces no se olviden, teniendo el tiempo, teniendo la velocidad inicial que vale 0, puesto de que se soltó, y me piden la altura del edificio, entonces con esta fórmula estamos concluyendo de que la altura vale 180 metros. ¿Ya, jóvenes? Vamos con la pregunta número 12. La pregunta número 12, a ver, ¿qué nos plantea? Sí, dice, se suelta una piedra de 2 kilogramos desde la azotea de un edificio, calcula la velocidad que adquiere luego de 3 segundos. Igualito, ¿no? En este caso, dice que se suelta desde la azotea de un edificio. Veamos. Ahí está, ¿de acuerdo? Eso es lo que me están preguntando, ¿no? Dice que el cuerpo se soltó, o sea que su velocidad inicial vale 0, ¿de acuerdo? Y también dice que qué rapidez adquiere después de 3 segundos. Muy bien. En este caso, si nosotros aplicamos la formulita, ¿no? En este caso, como no tengo altura, solamente sería velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Si tú reemplazas tus valores, la velocidad final es igual a la velocidad inicial que vale 0, ¿ok? Más la gravedad que vale 10 por el tiempo que vale 3. Y así mi respuesta final sería, el valor de la velocidad sería 30 metros por segundo. Y esta sería mi solución. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, mira. Entonces no te vayas a olvidar que si a mí me piden calcular la velocidad que tiene después de 3 segundos, el proyectil debe estar más o menos por acá. No puedo decir que esté en el piso, ¿cierto? En este caso debe estar más o menos por ahí, ya que no conozco la altura del edificio. Entonces, al aplicar mi formulita, elijo el signo más, puesto de que está cayendo y está que acelera. Y por lo tanto, elijo el signo positivo. Y así la respuesta al final sería 30 metros por segundo. No te olvides, no te hagas problemas por las unidades, ya que todo está en el sistema internacional. También el problema me está diciendo que la masa del cuerpo es 2 kilogramos. Esta masa no interviene en el problema. Recuerda, ¿por qué? Porque el problema me está diciendo que está en caída libre. Si está en caída libre, no importa la masa de los cuerpos. Puede ser muy ligero o muy pesado, va a caer de la misma manera, ¿cierto? Por lo tanto, nos centramos en los datos cinemáticos y así la respuesta final sería 30 metros por segundo, ¿ok? La pregunta número 13 que vamos a desarrollar dice, se lanza una piedra hacia abajo desde lo alto de un barranco con una velocidad de 15 metros por segundo. Calcular la velocidad que adquiere luego de 3 segundos. Muy bien, ahora el cuerpo se está lanzando ya con 15 metros por segundo. A ver, vamos a ver. En nuestro caso sería así. Dice un barranco, ¿no? Ya tenemos una velocidad inicial que vale 15 metros por segundo. La pregunta es qué velocidad tiene después de 3 segundos. Después de 3 segundos me imagino que estará por aquí, ¿cierto? La pregunta es qué velocidad tiene después de esos 3 segundos, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver, ¿qué fórmula podría utilizar yo en este problemita para calcular el valor de su velocidad final? Claro, sería la misma que hemos aplicado anteriormente, ¿cierto? En este caso sería la velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si nosotros reemplazamos los datos, sería velocidad final es igual
La inicial que sería 15, la gravedad que vale 10 y el tiempo que vale 3. Así mi respuesta final sería, a ver, 30 más 15 sería 45, o sea 45 metros por segundo, ¿listo? Y esta sería mi solución para este problemita. A diferencia del problema anterior, acá se soltó, se dejó caer, pero acá se ha lanzado con una cierta velocidad de 15 metros por segundo. Yo sé que la respuesta ahí quedaría como 45 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces continuamos desarrollando la pregunta número 14. Dice, una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad v. Si después de 5 segundos su velocidad es 30 metros por segundo, calcular v. Fíjese, en este caso el proyectil se ha lanzado con una rapidez v, la cual me piden calcular. Pero el problema dice que después de 5 segundos, hasta acá, después de 5 segundos, aquí su velocidad, ¿cuánto vale? Dice que vale 30 metros por segundo, ¿cierto? Muy bien, ese es el valor de su velocidad. Ahora la pregunta es, ¿qué fórmula debo utilizar? Fácil. La fórmula aquí indicada sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué elijo el signo negativo? Ya que como está subiendo, está que desacelera, ¿de acuerdo? Está que disminuye su velocidad y reemplazamos. La velocidad final, según el problema, sería 30. La inicial es v, que me la piden, menos la gravedad que es 10 y el tiempo que vale 5, ¿cierto? 10 por 5, 50, pasa con positivo, suma al 30 y me daría 80. Como estoy calculando una velocidad, automáticamente sería metro por segundo. Y entonces la respuesta así sería 80 metros por segundo. ¿Listo? Y esta sería la solución para el problema. La pregunta número 15, ¿ok? Ahí está. Dice, un objeto de cierta altura h respecto al piso es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo y cae al piso con una velocidad de 50 metros por segundo. Determinar la altura h y el tiempo a que la piedra estuvo en el aire. Muy bien. Dice que se lanza con una velocidad de valor 20 metros por segundo y cuando llega al piso llega con una velocidad de módulo 50 metros por segundo. ¿Listo? Ok. La pregunta es ¿cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale toda esta altura de acá? Ahí está. ¿Cuánto vale esta alturita? ¿Cuánto vale la altura h? ¿Y cuánto vale todo el tiempo? ¿No? Lo voy a hacer por partes, porque este problema lo puedo hacer de dos maneras. Una forma que sería parte por parte, asumiendo la forma escalar, y la otra directa, que es la ecuación vectorial. Pero lo voy a hacer así por partes para que veas que no es difícil. Cuando el proyectil está de bajada, cuando el proyectil está más o menos por aquí, ya bajando, nosotros sabemos que la rapidez es la misma con la que se lanzó. O sea que en este caso, aquí sería también 20 metros por segundo. ¿Listo? Pero de bajada, no te olvides. Ahora, lo voy a separar por tramos. Este va a ser el tramo A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Este es el tramo AB y este es el tramo BC. ¿Cierto? Muy bien. Primero voy a trabajar en el tramo BC para calcular la altura. Mira, en el tramo BC. En el tramo BC le aplicamos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿cierto? La final sería 50 y la inicial sería 20. ¿Está bien o no? Entonces colocamos aquí, sería 50 al cuadrado es igual 20 al cuadrado más 2 veces la gravedad que es 10 por la altura que es h, que es lo que a mí me están preguntando, ¿cierto? Ok. Ahora sí, reemplazamos. Efectuamos acá. Sería 2500, esto es igual a 400 más 20h. Este pasa a restar, me daría 2100, esto es igual a ¿cuánto? A 20h. Entonces, desarrollando, ¿cuánto quedaría h? Claro, me va a quedar 105 metros, ¿ya? Y esta sería la altura que a mí me están pidiendo, ¿de acuerdo? Ahora, la otra parte es calcular los tiempos. Voy a trabajar primero desde A hasta B y luego de B a C, calculando los tiempos parte por parte, ¿de acuerdo? Primero, desde A hasta B. Desde A hasta B, ¿cierto? Ok, muy bien. Fíjate,
De D hasta B nosotros vamos a utilizar la fórmula que me permite calcular el tiempo de subida y el tiempo de bajada. A ese tiempo que se demora el cuerpo en subir y bajar, nosotros le llamamos tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo, ¿cierto?, tiene su formulita. ¿Cuál es su formulita? 2 veces velocidad inicial sobre la gravedad, ¿ya? Esta formulita te la vas a aprender, por favor, tiempo de vuelo, para calcular el tiempo de subida más el tiempo de bajada, solamente hasta B, ¿ya? Entonces colocamos acá, el tiempo de D hasta B va a ser igual a 2 veces. ¿Con qué velocidad salió? 20, ¿cierto? Sobre la gravedad, que es 10. ¿Cuánto nos quedaría? Efectivamente nos va a quedar 4 segundos, ¿ok? Pero ese es el tiempo solamente de D hasta B. Ahora voy a trabajar desde B hasta C, ¿cierto? Si trabajamos de B hasta C, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Le aplicamos velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final sería 50 y la inicial sería 20. Sería 50 es igual a 20 más la gravedad que es 10 por el tiempo que esté. O sea que aquí el tiempo, ¿cuánto me va a quedar? Si el 20 lo paso a restar, me quedaría 30, entre 10, 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese tiempo desde B hasta C. Por lo tanto, el tiempo total, ¿no? El tiempo total, vamos a ver. Si yo quiero el tiempo total, tendré que sumar, ¿cierto? Vamos a sumar, ¿y cómo nos quedaría? ¿Ya? El tiempo total va a ser igual. ¿Cuánto tiempo demoró de D hasta B? Demoró 4 segundos. ¿Listo? Entonces demoró 4 segundos más. ¿Cuánto tiempo demoró desde B hasta C? Ha demorado 3 segundos. Entonces, si nosotros sumamos esto, nos quedaría un tiempo total de 7 segundos. Y esa sería entonces mi otra respuesta. La primera fue, la altura vale 105 metros y la otra es, el tiempo total son 7 segundos. Y así sería nuestra solución a este problemita en caída libre. Muy bien, continuamos con la parte de lo que concierne al movimiento parabólico en caída libre. Como les decía, la caída libre es aquel movimiento donde se realiza en el vacío, ¿sí o no? En este caso el cuerpo puede subir o puede bajar en forma vertical o en forma parabólica. En ambos casos estamos en caída libre, ¿de acuerdo? Muy bien, si ustedes observan acá, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. ¿Por qué decimos que es un movimiento compuesto? Porque es la suma de dos movimientos. Recuerden ustedes, este es un caso particular del movimiento compuesto, ¿no? De ahí que todo movimiento compuesto es la suma de dos o más movimientos simples, ¿de acuerdo? En este caso, al sumar un movimiento horizontal y un movimiento vertical en caída libre, ¿cierto?, se genera la parábola. Si tú sumas el movimiento de avance horizontal, el movimiento de subida y bajada, ¿qué sale? Subida, avance y bajada, ¿cierto? O sea, en otras palabras, sale lo que es el movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta de que cuando nosotros lanzamos un proyectil hacia arriba, este sube y baja por acción ¿de quién? De la gravedad, ¿de acuerdo? Esta velocidad de lanzamiento, esta velocidad que tú ves acá, esta velocidad de lanzamiento, que es la velocidad de tiro, este θ vendría a ser el ángulo de lanzamiento o ángulo de tiro, ¿de acuerdo? Esta velocidad se descompone, ¿cierto? Si tú descompones esa velocidad, originas lo siguiente. Ahí está. Eso es lo que nosotros obtenemos, ¿de acuerdo? Cuando tú descompones una velocidad, genera dos velocidades. Esta velocidad horizontal se va a llamar v sub x y esta velocidad vertical se va a llamar v o y, ¿de acuerdo? Claro, profesor, ¿y por qué le colocamos así? Esta velocidad es v sub x, esta velocidad va a permanecer constante en el tiempo. Esta velocidad es constante, no te olvides, siempre va a ser la misma, ¿de acuerdo? Y esta velocidad y es la que va a variar. Cada una de ellas tiene una función. Esta velocidad Vx hace de que el cuerpo avance y esta velocidad hace de que el cuerpo suba y luego baje, ¿cierto? Si tú sumas esos dos movimientos, uno de avance, uno de subida y uno de bajada, sale la parábola, ¿de acuerdo? Ok, entonces cada uno de ellos tiene su función. Si yo te pregunto cuánto vale la velocidad en el punto máximo de la parábola, aquí, ¿cuánto vale la velocidad en el punto máximo? En su altura máxima, ¿no? Aquí, ¿cuánto vale? Aquí en la altura máxima
¿cuánto vale la velocidad? Simplemente la velocidad es v sub x, ¿ok? Recuerda, en el punto máximo sí hay velocidad. Claro, velocidad vertical no hay. En el punto máximo, la velocidad y, ¿cuánto vale? Vale 0. Pero horizontal sí hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue avanzando. Si el cuerpo en el punto máximo se queda sin velocidad vertical, entonces ya no puede subir más. ¿Qué le queda? Simplemente le queda regresar, pero avanzando, puesto de que esa velocidad es constante, siempre va a estar ahí presente, ¿de acuerdo? Cuando el proyectil llega al piso, nuevamente, cuando el proyectil llega al piso, no te olvides, ¿qué dijimos anteriormente en la caída libre? En el movimiento vertical, claro, de que regresa con la misma rapidez con la que se lanzó. O sea, si yo lo lancé con v sub 0, tiene que regresar con v sub 0. Y si lo lancé con un ángulo θ, también tiene que llegar con ángulo θ respecto a la horizontal, ¿de acuerdo? También se cumple pues que el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en bajar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Esta, ya sabes, vendría a ser la altura máxima. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el proyectil está por acá? Si el proyectil está más o menos por aquí, ¿cierto? Si ese proyectil está en este punto y tú quieres saber cuánto vale su velocidad, ¿listo? La velocidad en este punto P, simple, tendrás que también descomponer. Haces un triangulito, uno para la derecha y el otro hacia arriba, y este ángulo vale 90. La horizontal es v sub x, esa sigue siendo la misma, y la vertical sería velocidad final y, ¿cierto? Claro, esta es la inicial, esta es la final, ¿cierto? En este caso, esta velocidad se puede calcular, hay fórmulas. Luego de calculada se aplica Pitágoras. Por ejemplo, supongamos que esta velocidad valga 3, esta vale 4, entonces por Pitágoras esto sería 5, ¿cierto? Entonces cada vez que a ti te pregunten por la velocidad en un punto, simplemente te están pidiendo la hipotenusa, ¿de acuerdo? Te están pidiendo la velocidad tangencial y eso se calcula aplicando Pitágoras, ¿de acuerdo, muchachos? También acá tenemos algo importante, ¿no? Reconocer que cuando el proyectil sale de un punto A, y llega a un punto B en la misma línea de lanzamiento, ¿ok? Este recorre una cierta distancia, ¿no? A esa distancia, a esta distancia le llamamos alcance horizontal. Alcance horizontal. Ya sabes por qué no se llama alcance máximo. Porque para que sea un alcance máximo, ¿cierto? Se tuvo que haber disparado ¿con qué ángulo? Con 45 grados. Recuerda que cuando tú lanzas un proyectil con 45 grados, el proyectil va a llegar lo más lejos posible, ¿cierto? Pero en este caso, de manera general, se llama alcance horizontal, ¿de acuerdo? Horizontal, no te olvides, ¿de acuerdo? También acá, por Galileo, propiedad de Galileo, ¿no? ¿Cierto? Galileo, ¿qué estableció Galileo, muchachos? Galileo estableció lo siguiente, que cuando tú lanzas dos proyectiles con la misma rapidez, v sub 0, ¿cierto? Y si los ángulos suman 90, ahí está, si alfa y beta suman 90 grados, o sea, si son ángulos complementarios, automáticamente se lograría el mismo alcance horizontal. Entonces el alcance 1 debe ser igual al alcance 2, ¿de acuerdo? Esto es lo que se cumple en este tipo de lanzamientos. Si tú lanzas dos proyectiles, el proyectil A y el proyectil B, lo lanzas con la misma rapidez y con ángulos que suman 90, o sea, complementarios, dalo por hecho de que va a llegar al mismo lugar, ¿cierto? Claro, por ejemplo, si yo tengo un revólver en mano, hago un disparo con 30 grados y otro con 60, pues obviamente uno va a llegar más arriba que el otro, ¿sí o no? El que tiene más inclinación va a llegar más arriba, va a demorar más tiempo en bajar, pero de que llega al mismo lugar, ¿cierto? Y eso se demuestra fácilmente, pero fue Galileo el primero que se dio cuenta de esto, ¿cierto? Que cuando lanzas proyectiles con la misma rapidez, ¿cierto? Y con ángulos complementarios, automáticamente los alcances son iguales.